Saqué con cuidado el recibo de mi bolsillo para ver la letra de la única persona que parecía preocupada por mí. Pero llamarlo era imposible. Pensé en Amanda, en cómo no había sido capaz de salvarla. No vi cuando la daga se clavó en su pecho, pero sabía que se había ido. Llamarlo no era solo tratar de salvarme a mí mismo. El destino de Jasmine podría ser el mismo que el de su amiga dentro de poco tiempo. Saqué el teléfono para marcar los números, pero la misma sensación repugnante llegó a mi estómago. La bilis negra salió de mi boca y mi pulgar se trabó. Sin embargo, la promesa de que Seren contestaría me dio fuerzas suficientes como para sobreponerme a aquellos horribles sentimientos y marcar el último número. Oí su voz, pero no lo que me dijo. La presión en la cabeza me obligó a tirarme en el suelo. Tosí y balbuceé con todo el cuerpo atormentado por el dolor. De algún modo pronuncié las palabras más difíciles de toda mi vida. Por favor, ayúdame. Balbuceé. Estaré ahí en 10 minutos. Seren respondió, justo antes de que el teléfono se apagara. Me quedé en el suelo revolcándome de dolor. Temía que contestara. Supliqué que simplemente muriera para que no le pasara nada. Pero no tuve tanta suerte. Toc toc, señor Park. Oí la voz de Norman. Me esforcé por incorporarme para ver cómo abría la puerta. Las ganas de darle un puñetazo en la cara me pusieron de pie. Me dirigí hacia él con el puño preparado. Nada de eso. A menos no ahora. Me ordenó. Sisé con frustración mientras bajaba el brazo hacia el costado. Me dolían los músculos mientras luchaba contra su control. Vi mi teléfono y el recibo en el suelo. Recogió ambos objetos y le entregó el recibo a Jasmine, quien acababa de entrar en la habitación. Señor Park, vaya al vestíbulo y espere a la persona que ha llamado. Luego mala, dijo Norman horrorizándome. Jasmine sacó un mechero para prender fuego al pequeño trozo de papel sin dejar rastro alguno. Norman se quedó con mi teléfono y supe que nunca volvería a verlo. Una expresión apareció en mi rostro, una que no podía controlar. Estaba sonriendo. Algo justo debajo de la superficie de mi ser estaba deseando hacerle daño a Seren. Definitivamente, ese no era yo. Ninguna cantidad de lucha o gritos internos hizo ninguna diferencia. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, sin poder evitar lo que se avecinaba. Por fuera parecía tranquilo, pero por dentro quería correr y gritar. 10 minutos fueron como una eternidad de espera. Finalmente Seren llegó a las puertas del vestíbulo, con una mirada preocupada en su rostro que normalmente era tranquilo. En lugar del jersey holgado que llevaba en la librería, iba vestido con traje y corbata. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Preguntó mientras me seguía por el vestíbulo. es más fácil que te lo explique arriba, dijo la otra fuerza que controlaba mi cuerpo. Asintió sin sospechar nada. Entramos en el ascensor. Nunca había querido que muriera alguien a quien le importara. La mayoría de la gente decía que yo no tenía la culpa de lo de Abby, pero esta vez no había forma de evitarlo. Iba a matar a una persona. Las puertas se cerraron y fuimos en silencio durante los 2 primeros pisos. No estás siendo tú mismo. Su suave voz llegó desde detrás de mí. Vi con horror cómo mis manos volaban hacia su cuello. Con una fuerza que no sabía que tenía, lo levanté del suelo.
Sus piernas pataleaban intentando zafarse de mi agarre. Lo empujé tan fuerte que el espejo que había detrás de él se rompió. Vi mi reflejo y no reconocí a quién me devolvía la mirada. Vi unos ojos grandes y enloquecidos, una sonrisa tan amplia que ocupaba toda mi cara. Todo esto era una auténtica pesadilla. Sentí su cálida piel retorcerse bajo mis dedos. Quería romperle el cuello para hacer esto rápido, pero jadeaba mientras sus manos tiraban de las mías. Las lágrimas en mi rostro no aparecieron. Solo estaba la asquerosa felicidad de herir a otra persona. Nunca me perdonaría por haberlo llamado. Cuando toda esperanza estaba perdida, Seren hizo algo que no entendí. Me acercó a la boca un pequeño objeto negro parecido a un papel. Confundió a la cosa que se apoderó de mi cuerpo el tiempo suficiente como para que actuara. De algún modo, supe que tenía que aceptar lo que me estaba ofreciendo. Comí aquello y los efectos de ese papel me golpearon al instante. Mis manos lo soltaron para arañarme el cuello. Se me nubló la vista. Lo que tenía el control sobre mí se neutralizó por un momento, pero de nuevo luchó con todas sus fuerzas para recuperar el poder. Necesité todo lo que tenía para apartarlo de nuevo. Caí de rodillas y sentí en el pecho como si 100 avispas me picaran los pulmones. Por mucho que me doliera, me negaba a rendirme. Si volvía a apoderarse de mí, Seren moría. Tosí un líquido negro durante lo que parecieron horas. El dolor aumentaba a medida que la otra fuerza se agitaba. Resistí lo más que pude hasta que la guerra interior se calmó. Aún sentía algo, pero ya no era la fuerza oscura y pesada de antes. Por primera vez en semanas, no sentí que algo me estuviera observando. No me había recuperado del todo, pero necesitaba ver si Seren estaba bien. En algún momento el ascensor se detuvo. Me arrastré sobre su cuerpo desplomado, con las lágrimas amenazando con derramarse de mis ojos. Él levantó débilmente la cabeza, con la garganta magullada por el ataque. ¿Estás bien? Preguntó con voz ronca. Negué con la cabeza. No entendía cómo podía hacer semejante pregunta a alguien que acababa de atacarlo. Yo no quería. Hablé, incapaz de encontrar las palabras. La apertura de las puertas atrajo mi atención hacia el otro lado del ascensor. Jasmine estaba afuera con 2 hombres que nunca había visto antes. Parecían confundidos por el panorama, y luego se dispusieron a terminar lo que yo había empezado. Jasmine sacó un cuchillo mientras se acercaba para apuntarlo directamente a la cara de Seren. Al menos por una vez, yo tenía el control. Al menos en su mayor parte. Con eso, la hice retroceder con más fuerza de la que esperaba. Ella se desplomó contra el panel de control del elevador. Los otros 2 hombres sacaron sus armas. Parecían moverse en cámara lenta. Derribarlos fue tarea fácil. Uno también quedó noqueado, pero el otro salió corriendo hacia las escaleras. Lo dejé ir sabiendo que no lo alcanzaría. Levanté con cuidado a Jasmine para medio arrastrarla fuera del ascensor. Parece que ha sido poseído. Seren habló, sobresaltándome. Parecía totalmente recuperado del ataque. Los moretones de su cuello casi habían desaparecido. ¿Cómo? ¿Por un fantasma o un demonio? Pregunté lentamente. Él negó con la cabeza, sumido en sus pensamientos. No, como por magia oscura. ¿Espera, qué? Dije levantando las manos, tratando de entender lo que acababa de decirme. Es una reacción comprensible. Bueno, primero creo que debí haberme presentado adecuadamente. Soy el agente Seren Rin. Trabajo para una empresa que se ocupa de amenazas sobrenaturales. Dijo, cosa que realmente no me ayudó a estar menos confundido.
¿Por eso seguías yendo a la librería? ¿Sabías de alguna manera que yo estaba metido en todo esto? Le pregunté. No, realmente me gustan los libros. Sin embargo, percibí que había algo diferente en ti. No sabía si era porque eras un mestizo o un ser humano afectado por la magia de alguna forma. Al menos era una respuesta directa, aunque me dejó con más preguntas. Entonces, ¿eso significa que tu empresa no te envió para ocuparte de lo que está pasando en este edificio? Sacudió la cabeza ante la pregunta. Les dejé un mensaje sobre esto. Sin embargo, nos falta personal. Si es que estaban al tanto de este edificio, no lo consideraron una amenaza como para actuar de inmediato. Si no vuelvo en la oficina en 3 horas, enviarán refuerzos. Miré a las 2 personas que había noqueado. No sabía con cuánta gente tendríamos que lidiar ni qué clase de poderes tenía Norman. Dudaba que pudiéramos aguantar 3 horas más. ¿Por qué estás aquí entonces?, dije, preguntándome por qué un agente actuaba solo. ¿Por qué pediste ayuda? Dijo Seren en un tono muy cálido. Estuve a punto de llorar después de que hablara. Nos había condenado a los 2 porque no podía guardarme mis propios problemas. Lo siento mucho. Nunca debí... Empecé, pero él me interrumpió. ¿Puedo llamarte por tu nombre? Me preguntó. Asentí y continuó. Jae-yoon, nada de esto es culpa tuya. Era extraño oír mi nombre después de tanto tiempo. Asentí con la cabeza, apartando las lágrimas que se negaban a desaparecer. Me tomé un momento para limpiarme los ojos. Seren me había ofrecido ayuda y yo había terminado por pedírsela. Eso era todo. Llevaba tanto tiempo culpándome de todo en la vida que no sabía cómo reaccionar cuando alguien me decía que no tenía la culpa. ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté, sabiendo que no se lo había dicho. Por el identificador de llamadas. Me contestó. La simple respuesta me hizo reír por primera vez en meses. Con eso aclarado, ahora necesitábamos un plan para largarnos de aquí. ¿Qué me hiciste? ¿Cómo es que ya no estoy bajo el control de Norman? ¿Y podemos hacer lo mismo con todos los demás?, dije, tratando de entender qué habilidades tenía. Seren apartó la mirada como si fuera culpable de algo. Debería disculparme por eso. Me arriesgué. Puedo purificar la oscuridad, más o menos, pero mi poder puso en riesgo tu vida. Si no hubiera sido lo suficientemente fuerte como para aguantar la magia, habrías muerto. Dudo mucho que el mismo resultado les ocurra a los otros. Ellos aceptaron la oscuridad y el poder que tiene. Si los purifico, borrará su ser. Miré a Jasmine y me pregunté si era cierto. Ella parecía disfrutarlo. Y si lo que pasó con Amanda no había sido un sueño, ella había entregado su vida voluntariamente. Aunque otras personas fueran como yo, no habría forma de saberlo. Seren solo había usado su poder porque sabía que moriría pronto de todos modos. Si supiéramos que alguien no moriría al ser purificado, ¿podríamos intentarlo? Necesitamos más gente de nuestro lado para poder salir de aquí, dije. Puede ser bueno para nosotros, pero malo para ellos. En vez de atacarnos a nosotros, serán atacados. Puede que yo no sea lo bastante fuerte para protegernos a los 2, pero será difícil añadir a otra persona, replicó Seren. Quería disculparme de nuevo por haberlo llamado. Odiaba dejar personas atrás. Sin embargo, Seren tenía razón. Necesitábamos centrarnos en nosotros mismos. Pidió refuerzos que no llegarían a tiempo para ayudarnos, pero debían limpiar el desastre que dejaríamos. ¿Deberíamos tomar las escaleras hacia el vestíbulo? Quiero intentar salir de aquí, dije, pero en el fondo sabía que no sería tan fácil. Seren negó con la cabeza y luego miró el ascensor. Soy capaz de sentir cosas que tú desconoces. Las escaleras han sido bloqueadas con magia. Actualmente, el único camino despejado es por donde llegamos. Prefería intentar patear la puerta de las escaleras hasta que se me rompiera el pie. El ascensor podía ser controlado fácilmente por fuerzas externas.
Se me erizó la piel al pensar en los recuerdos borrosos de haber estado en aquel sótano. Todo irá bien. Estoy aquí para ayudarte, pase lo que pase, dijo Seren, y yo no sabía de dónde sacaba toda su confianza. Todavía no sé por qué apareciste aquí. Ni siquiera nos conocemos, le dije. Me pediste ayuda. Es la misma respuesta sencilla que te di antes. La razón no cambiará. Estábamos en una situación aterradora, a punto de entrar en algo aún más peligroso. Lo llamé aquí. Nada de eso cambiará. Pero el hecho de que ahora tenía ayuda tampoco cambiaría. Enfrentarnos a cualquier horror que pudiera esperarnos era mucho mejor hacerlo juntos que hacerlo solos. Sin más remedio, emprendimos el camino de vuelta al ascensor. Noté lo nervioso que parecía Seren cuando las puertas se cerraron tras nosotros. Era la primera vez que lo notaba alterado. ¿Estás bien? Temía a lo que podríamos enfrentarnos si se veía así de asustado. Odio los ascensores, admitió. Esa reacción humana me hizo sentir un poco mejor. Descendimos lentamente, pasando cada planta hasta que llegamos al vestíbulo, pero seguimos avanzando. Sabía a dónde íbamos y quería más tiempo para prepararme. Seren se quitó la chaqueta y me la dio. Esto debería ofrecer cierta protección contra ataques menores. Parecía una chaqueta normal. No había señales de alteraciones que la hicieran más resistente. La acepté, aunque me pareció un poco pequeña. Después de ponérmela, me di cuenta de que, repentinamente, tenía un arma en la mano. Una pistola habría sido más reconfortante, pero en su lugar sostenía un largo bastón negro de madera. La magia contaminada que te poseyó tiene posibilidades de volver a apoderarse de ti si llevas alguna carga emocional, dijo sin mirar en mi dirección. Me mordí el interior de la mejilla. Seguimos bajando y la sensación de caer me revolvía el estómago. En ese momento me sinceré. Si hubiera sido cualquier otra persona, no habría hablado de lo que destrozó mi vida. Mi novia, Abby, murió en un accidente. Todo el mundo sigue llamándolo así. Un accidente. Estaba oscuro. El conductor dijo que no la vio. Incluso los paramédicos dijeron que podría haber sobrevivido si no hubiera caído mal. Nadie quiere culpar a nadie, pero... puedes culpar a alguien. Le sugerí que empezara a ir al trabajo en bicicleta para ahorrar dinero. Quería conseguir una casa y tener una vida real juntos. Fui yo quien no le regaló luces para la bici porque quería guardarlas como regalo de cumpleaños. Puse el dinero y una pequeña sorpresa por encima de su seguridad. Mi voz estaba calmada cuando hablé. Esperaba que no me salieran todas las palabras. Había llorado tanto por su muerte que ya no me quedaban lágrimas. Seren escuchó en silencio. Miré su expresión. La visión me dijo todo lo que necesitaba saber. Era un agente, ¿verdad? ¿Cuánta gente que conocía había muerto a causa de su trabajo? Luchaba con lo sobrenatural. Salir vivo no era una promesa. ¿Alguna vez dejas de culparte?, le pregunté. No, solo sigues viviendo porque aún los amas, aunque ya no estén. Por extraño que parezca, eso me reconfortó lo suficiente como para pensar que podría hacerle frente a lo que pudiera pasar. Eso fue hasta que el ascensor hizo una caída repentina. Nuestros pies se levantaron del suelo y me caí cuando por fin se detuvo. Seren se recuperó rápidamente para colocarse delante. Estaba preparado para lo que fuera que esperara justo al otro lado de las puertas. Sonó un ding cuando las puertas se abrieron lentamente a la oscuridad. Me lamentaba por no llevar un arma. De pronto, se me cortó la respiración cuando
Una mano se asomó a la luz. Estaba cubierta de sangre seca y tenía garras largas. Antes de que la criatura emergiera del todo, Seren se movió. Obligó a la criatura a retroceder con la punta de su bastón negro. Me levanté sobre mis piernas temblorosas para adentrarme en la oscuridad y ayudarle. Tanteé a ciegas la nada durante un momento. De repente, unas luces se encendieron a nuestro alrededor. Eran unos pequeños orbes flotantes que nos permitieron ver. Vi a aquellas criaturas retorcidas con sombras muy marcadas que hacían que sus rasgos parecieran aún más aterradores. Habían sido humanos alguna vez, y eran algo en lo que yo podría haberme convertido si Seren no me hubiera ayudado. Sus bocas eran demasiado grandes y sus ojos no eran más que pozos negros. Cada extremidad de ellos se alargaba hasta longitudes antinaturales. Uno se acercó a mí y le agarré las delgadas muñecas para echarlo a un lado. Con una fuerza que antes no poseía, los arrojé con fuerza hacia la distancia. La purificación de Seren había eliminado parte contaminada de la magia, pero su fuerza aún seguía ahí. Sabía que no duraría para siempre. Necesitaba moverme y actuar con prudencia. Seren luchó por su cuenta. Se movía como si hubiera hecho este tipo de cosas 1000 veces antes. Era como si percibieran los movimientos de las criaturas incluso antes que ellos. Solo pude observarlo por unos segundos. Tenía que concentrarme en salvarme. Unas garras se posaron en mi brazo, pero la chaqueta del traje me protegía del daño. No sabía ningún tipo de arte marcial, ni cómo luchar correctamente, pero resultó que no me hacía falta. Un puñetazo bien colocado en la cara era todo lo que necesitaba hacer. Ambos estábamos sin aliento para cuando terminamos. Seren me dio un momento para recuperarme. No quería seguir avanzando, pero no teníamos elección. ¿No deberíamos ayudar a estas cosas?, pregunté, con el sudor empezando a picarme los ojos. No. Hay una pequeña posibilidad de que les pueda quitar la magia contaminada, pero no nos queda mucho tiempo. Agarró el bastón negro con la mano y el asta se convirtió en una larga hoja. Ya no podía permitirse dejar vivas a estas criaturas. Nos adentramos en la oscuridad con las bolas de luz flotantes guiando el camino. Me pregunté si Seren las había fabricado, pero no dije nada al respecto. Me parecía casi invasivo preguntarle siquiera si él era humano o no. El suelo se volvía pegajoso cuanto más caminábamos. Volvieron los recuerdos de aquellas horribles pesadillas. Sabía lo que nos íbamos a encontrar y lo temía. Ningún humano debería estar en este lugar. Nos detuvimos a pocos metros del gran escenario de mis pesadillas. Unas tenues luces rojas se cernían sobre él. Un hombre al que odiaba estaba de pie, con una amplia sonrisa en la cara, esperándonos. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Lograste liberarte de alguna forma? ¡Qué interesante! Norman no parecía molesto porque ya no estuviera poseído. Estaba casi emocionado por ello. Como era de esperar, aparecieron más monstruos en la oscuridad. Reprimí un grito de terror cuando los vi. Cuerpos fusionados y cuerpos a los que les faltaba la cabeza, con costillas expuestas, se acercaban a rastras. Esas cosas ya no se podían salvar. Lo mejor para ellos era acabar con su dolor. Darles un puñetazo en la cara no parecía ser una opción. No estaba seguro de cómo podría ayudar en esta lucha. La primera criatura saltó al aire, con las garras afuera. La atrapé y la arrojé a un lado sin saber qué más podía hacer. Seren ya había cortado a 2 por la mitad cuando
me topé con la segunda. Lo golpeé contra el suelo hasta que dejó de moverse. El olor a sangre me revolvió el estómago. Puede que fuera más fuerte que antes, pero no estaba hecho para este tipo de cosas. Incluso con las habilidades de Seren, no podríamos ganar. Un grupo de esos monstruos sabía que yo era el eslabón más débil. Se amontonaron sobre mí, abrumando por completo cualquier intento que hiciera de escapar. Cada uno tomó un brazo y los puso detrás de mi espalda. Grité mientras me obligaban a arrodillarme, convencido de que estaba a punto de morir. ¡Agente! ¡Ven aquí y únete a mí! Norman gritó en tono alegre. Le rogué en silencio a Seren que no hiciera caso. En contra de mis deseos, empezó a avanzar hacia el escenario. La criatura lo dejó pasar. Norman hizo un gesto con la mano para indicarle a Seren que soltara el arma. El sonido de la hoja negra golpeando el suelo me desgarró el corazón. Cuando Seren subió al escenario, dos criaturas me agarraron de los brazos para arrastrarme junto a Norman. Su expresión parecía tranquila ante aquel monstruo que había atormentado a tanta gente. Ni siquiera se inmutó cuando Norman limpió un poco de sangre de la cara de Seren con el dorso de la mano. Me sorprende que el señor Park conociera a un agente. ¡Qué agradable sorpresa!, dijo. ¡Cállate!, grité, haciendo que a Norman se le cayera la sonrisa por un segundo. ¿Qué demonios es todo esto?, reflexionó mi pregunta. Con otra expresión juguetona, Norman se volvió hacia mí. Rara vez me toca echar un discurso, pero creo que esta vez será divertido. Era repugnante que lo tomara como una broma, pero al menos con eso obtendría algunas respuestas. Como sabrás, coloco magia contaminada dentro de los humanos. Saca a relucir sus rasgos reprimidos, permitiéndoles actuar según cualquier impulso que les venga a la mente. Sin moral, sin remordimientos, solo pura felicidad en sus acciones. Si hubieras aceptado mi don, habrías disfrutado mucho tus días con nosotros. Empezó a explicar. Gruñí con fuerza, cosa que no le molestó. Esto es un intercambio. Doy a la gente la oportunidad de sentirse viva, por lo menos durante un tiempo. Con el tiempo, la magia convierte sus cuerpos en lo que ves alrededor. Cuando están demasiado lejos de ser humanos, pongo fin a su sufrimiento. Esa gente no te importa. La magia contaminada se alimenta de sus emociones y crece con el tiempo. Solo estás usando sus cuerpos y su dolor, dijo Seren con voz severa. La expresión de Norman casi vaciló al ser llamado por su nombre. Se recuperó y extendió los brazos como si fuera un pastor en la iglesia. Les di a estas personas un lugar seguro donde vivir, alegrías más allá de sus sueños. Por supuesto, solo pedía una cosa a cambio. Dejó caer los brazos al mismo tiempo que las capas de cortinas rojas a sus espaldas caían sobre el gran escenario de madera. Lo que revelaron hizo que a Seren se le cayera la cara de vergüenza. No estaba seguro de lo que estaba viendo, pero sabía que tenía el poder para acabar con el mundo. Es peligroso estar tan cerca de una grieta entre mundos como esta, Seren advirtió, y de verdad parecía una grieta. Los bordes parpadeaban con una luz azul oscura que se ondulaba hacia afuera. Debía de tener como 1 metro de ancho, con 2 metros de alto, flotando sobre el escenario. Aquella cosa emitía un sonido grave que me hizo zumbar los oídos. Me mareaba con solo mirarlo. Un miedo primitivo se apoderó de mi estómago. Mi cuerpo sabía que debía tener miedo por razones que mi cerebro desconocía. Vengo de este desgarre de mundos, anunció Norman con su falso tono amable, descendiendo finalmente a uno siniestro.
Mi madre formaba parte de un equipo de investigación paranormal para investigar esta abertura. Un monstruo formado de caos y locura llegó aquí porque la quería a ella. Pudieron desterrarlo de vuelta a su lugar de origen, pero no antes de que infectara a mi madre con su servidor. He estado alimentando a este lugar con magia durante muchos años para abrir la grieta lo suficiente para que aparezca mi verdadero padre. Contuve el escalofrío que me recorrió la espalda. El edificio podría parecer nuevo, pero quién sabe cuánto tiempo llevaba siendo una trampa para alimentar con gente a ese portal al más allá. Norman atrajo a personas que nadie buscaría cuando desaparecieran para que esto pudiera funcionar durante todo este tiempo. No les había dicho a mis padres a dónde me había mudado. Imagino que había sido algo parecido para todos los demás que llegaron aquí con la esperanza de un nuevo comienzo. Si dejas que esta franja se abra más, lo que hay del otro lado destruirá este mundo, afirmó Seren. Tiró ligeramente de lo que le impedía moverse. Como respuesta, los monstruos que me mantenían preso me mordieron el hombro con fuerza. La chaqueta del traje evitó que los afilados dientes se clavaran en mi carne, pero la presión casi me rompió los huesos. Al ver esto, Seren detuvo su lucha. Soy consciente de ese hecho. Así que gracias por venir hasta aquí y ayudarme a alcanzar mi objetivo final. Norman se acercó a Seren con una gran espada semicircular en sus manos. Le grité que se detuviera, dispuesto a suplicar por la vida de Seren. Si quisiera volverme a poseer, lo haría. No podría soportar que otra persona muriera por mi culpa. La hoja tocó la nuca de la gente. Su semblante incluso lo hacía lucir listo para la muerte. Hizo contacto visual conmigo y sonrió de una manera que debió haber sido reconfortante. No pude hacer nada más que mirar cómo Norman agarraba el cabello de Seren y luego lanzaba la espada hacia él. El acero cortó su cabello sin ningún esfuerzo. En un abrir y cerrar de ojos, a la persona que respondió a mi llamada de ayuda le habían quitado la cabeza. Sangre oscura corría por la parte delantera de su camisa blanca abotonada. La carcajada de Norman resonó en la oscuridad. Las bolas de luz que nos seguían desaparecieron, dejando solo la luz roja sobre el escenario. Sacudí la cabeza sin creer lo que acababa de ver. Casi vomité. Si hubiera tenido algo en el estómago, lo hubiera sacado. La criatura sostuvo el cuerpo inerte de Seren para que se mantuviera de pie. Norman apuntó la espada que usó para ofrecer aquella otra vida al vórtice. Con esto, estoy aún más cerca de mí. Un sonido ensordecedor y desgarrador cortó sus palabras. Las criaturas se estremecieron y algunas se dispersaron hacia la oscuridad. La habitación tembló, lo que provocó que Norman cayera sobre el escenario de madera. Se quedó mirando con asombro la abertura lo suficientemente grande como para que pasara un autobús. Finalmente, se pudo ver lo que había más allá. Casi pierdo la cabeza con solo mirarlo durante unos segundos. Monstruos enormes se movían más allá de la brecha entre estos mundos. Muchos de ellos estaban entrelazados unos con otros en aquel extraño lugar. Ninguna mente humana debería jamás poder entender qué eran estas cosas. Muchos ojos miraron hacia afuera y notaron una apertura a un planeta del que fácilmente podrían apoderarse. Aquel mundo no era más que caos. Debí haber matado a un agente antes. ¿Quién diría que tendrían tanta magia?
Norman gritó más allá del éxtasis mientras completaba su objetivo de vida. Cuando aparté la vista, noté algo más que no debía ser posible. El cuerpo de Seren no colapsó cuando las otras criaturas huyeron. Norman ni siquiera giró la cabeza para ver el líquido negro derramándose de la herida de su cuello, o la cabeza de Seren convirtiéndose en el mismo líquido negro que se había derramado. La esperanza vino a mí durante medio segundo, solo para ser aplastada cuando vi en qué se estaba transformando mi amigo. Norman se encontraba tan absorto en lo que había logrado que se encontraba ajeno a todos los peligros que lo rodeaban. Se puso de pie, dando la bienvenida a un aro en constante movimiento que salía de aquella abertura. ¡Finalmente! Su voz literalmente fue cortada. El aro descendió lo suficientemente rápido como para que el ojo humano pudiera verlo. Rápidamente, Norman fue partido en dos. Ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que estaba muerto mientras su boca se movía durante medio segundo para intentar terminar sus últimas palabras. Merecía morir así. Miré hacia otro lado al no poder soportar un escenario tan espantoso. Otro aro cayó a centímetros a mi costado. Tomó a una de las criaturas para intentar arrastrarla de regreso al otro mundo. Quería correr y, aún así, no quería dejar a Seren atrás si existía la posibilidad de que todavía siguiera vivo. Volví a mirar a mi alrededor para ver la última parte de su transformación. La sangre negra de Seren se arremolinó para formar una gran criatura que se alzaba sobre 4 patas. Era una mezcla tan extraña de diferentes animales que mi mente no le encontró sentido ni por un segundo. El cuerpo parecía el de un gato, pero las patas pertenecían a un caballo. Grandes alas negras estaban plegadas a su costado, y por detrás arrastraba una larga cola de león. En lugar donde debía estar una cabeza, un torso humano de tono negro estaba adherido como a una especie de centauro. La cabeza puntiaguda de un chacal reemplazó a la humana, con orejas de conejo extra grandes en la parte superior y una melena suelta que le cubría los ojos. Era una mezcla de tantas cosas diferentes que extrañamente encajaban entre sí. Un anillo del más allá descendió para dividir a esta nueva criatura en dos, pero Seren fue más rápido. Lo agarró y, en cuestión de segundos, devoró aquello que atrevía a acercarse a él. Se escuchó un sonido retumbante que fue casi como un grito de dolor. Las criaturas que Norman había creado se habían convertido en víctimas. Tanto Seren como los aros atacaron. Aquellas figuras fueron hacia él, pero Seren se los comió de una manera increíble. Cada vez que se los tragaba, su cuerpo crecía un poco más. Fue un milagro que ninguno de aquellos dos seres se haya ido sobre mí. Al principio pensé que esto podría ser un buen giro de los acontecimientos, pero entonces me di cuenta de la horrible verdad. Seren no dejaba de comer lo que había más allá de ese portal, y mientras se hacía más grande y más fuera de control. Si continuaba así, el mundo entero estaría en riesgo. Sabía que él jamás pondría en peligro a otra persona. Si se quedara en esta monstruosa forma, sería tan peligroso como los monstruos contra los que luchaba. Necesitaba sacarlo de aquí. Corrí para intentar tomar la espada que había dejado caer Seren. El metal me quemó la mano y me obligó a soltarla. Entré al campo de batalla sin arma. Subí al escenario de madera ahora dañado y me metí en medio del caos.
Los aros rápidamente se apoderaron de mí y por un segundo pensé que moría aplastado. Seren notó que sería presa fácil. Sus afilados dientes destrozaron lo que amenazaba mi vida, pero no para protegerme, sino para comer. Nada más. Cuando me liberé de los aros que me mantenían preso, él se estaba acercando a la apertura de los mundos. Los gritos infernales retumbantes continuaban mientras los monstruos del otro lado intentaban retirarse. Otros aros agarraron las esquinas de aquella abertura para acercarse a ella de nuevo sin ningún éxito. Si Seren atravesaba ese portal, jamás lo volvería a ver. Ignoré todo mi miedo y dolor para ponerme frente a él. Envolví mis brazos alrededor de su pierna delantera y planté mis pies contra la madera, rogándole que se detuviera, pero todo esto fue en vano. Simplemente siguió avanzando. Podía sentir el aire antinatural del otro mundo a mi espalda. Si no lo soltaba, moría al atravesar ese portal. ¡Déjame ayudarte!, le supliqué mientras ponía todas mis fuerzas para mantenerlo en este mundo. Por un horrible segundo pensé que Seren de alguna forma había muerto. Su cuerpo comenzó a derretirse en mis brazos. Me negué a entrar en pánico para poder mirar a través del líquido negro en busca de alguna señal de que él estuviera bien. Al acercar mi mano, sentí un brazo dentro de todo aquello. Creí que necesitaría sumergirme para sacar el resto de su cuerpo de ahí. Sin embargo, no hizo falta. Seren fue saliendo de aquel líquido que ahora estaba desapareciendo. Dormido, pero vivo. Su cuello tenía una fina cicatriz alrededor. No perdí tiempo para tomarlo en mis brazos y luchar por alejarme de ahí. Las criaturas del otro mundo no se movieron. No me quedaba mucho tiempo si es que decidían volver a atacar. Mis brazos ardían y aún así saqué a Seren de ahí. Su cuerpo estaba inerte y me preocupaba que realmente estuviera muerto. Su rostro lucía demasiado pálido. Sabiendo que no habría quien las atacara, las criaturas del más allá se abrieron paso para salir del portal. Yo me forcé para comenzar a correr. No me atreví a mirar atrás para ver qué tan cerca estaban esos monstruos. Vi la luz del ascensor. Mis piernas temblaban por el esfuerzo y mis pulmones ardían. Sentí la salvación del caos a mis espaldas mientras saltaba hacia la luz. Finalmente miré y no vi nada más que una pared repleta de aquellos aros retorcidos. Las puertas se cerraron justo a tiempo para mantenernos a salvo. O eso pensaba. El ascensor empezó a moverse. Entonces sentí algo fuerte que golpeaba por debajo de nosotros. Esas cosas estaban intentando entrar. Empujaban el elevador de acero hacia arriba con sus esfuerzos. Temía que estrellaran el ascensor y a nosotros dentro de él contra el techo del último piso. Me estaba comenzando a arrepentir de haber dejado que esta oscuridad entrara en el mundo por tratar de salvar a un amigo. Sin embargo, en lugar de morir, las puertas del vestíbulo se abrieron. Saqué a Seren justo antes de que las criaturas atravesaran el suelo. Para mi sorpresa, el vestíbulo no estaba vacío. Había demasiada gente con trajes, de pie, casi como si estuvieran esperando este momento. 2 personas nos agarraron para ponernos a salvo mientras 5 más corrían hacia el ascensor. Los seres fueron empujados por una fuerza invisible que estaban usando aquellos agentes. En cuestión de segundos, sellaron la apertura con algún tipo de magia que no alcanzaba a comprender. Cuando voltearon hacia mí, soltaron todas sus preguntas. Yo no entendía nada de lo que me decían. Mi visión se nubló y me encontré cayendo al suelo.
Me desperté con dolor de cabeza, convencido de que todavía estaba en el vestíbulo. Me senté gritando, buscando el peligro. Mi mente finalmente se dio cuenta de lo que me rodeaba. No estaba en mi edificio. Estaba en una especie de cuarto de hospital. Me levanté de la cama queriendo saber qué diablos había pasado. Cuando abrí la puerta, asusté a la persona que estaba a punto de entrar. Y de igual forma yo me asusté. Parpadeé un par de veces pensando que estaba viendo cosas. La enfermera vestía una bata azul claro, pero su cuerpo estaba hecho de algo que se parecía mucho a la gelatina rosa. Incapaz de evitarlo, puse ambas manos en su cara para aplastarle las mejillas. Su piel estaba fresca y la sensación al tacto era placentera. Lo estaba disfrutando hasta que se apartó y me abofeteó. Lalu, ponte manos a la obra. Eres una profesional. Se regañó a sí misma. Me sentí un poco culpable por básicamente tocarla sin permiso, pero ella no ahondó en el tema. ¿No eres humana?, dije finalmente. Así es. Esta es una clínica para lo sobrenatural. Parece que no tienes daños permanentes por tu encuentro, lo cual es muy bueno. Después de ver monstruos tan horribles, fue agradable conocer a uno alegre y lindo. ¿Seren está bien? ¿Y qué pasó con el edificio?, insistí, empezando a sentirme preocupado. Él está bien. De hecho, está en la habitación al final del pasillo. Tendrá más información para ti sobre todo esto, dijo, y fue amable al indicarme dónde estaba su habitación. Sentí que se me quitaba un peso de encima cuando lo vi leyendo tranquilamente un libro en la cama de la clínica. La enfermera que lo estaba atendiendo nos dejó solos para hablar. Había una bandeja con comida intacta en su mesita. ¿Quieres mi natilla?, ofreció cuando me senté. La acepté, preguntándome por qué él no había comido. Me dijo que ella había comido demasiado y que no se sentía bien. Pero fuera de eso se encontraba bien. La corporación cerró el edificio. Tomará algún tiempo cerrar completamente el portal, pero se puede hacer. Las aperturas entre mundos ocurren con más frecuencia de lo que se piensa, por lo que no es la primera vez que se enfrentan a este tipo de cosas, dijo Seren mientras yo comía natilla. Se me fue por un momento el hambre al pensar en cuántas personas habían muerto a lo largo de los años y lo cerca que estuve de unirme a ellas. ¿Cómo pudo durar tanto tiempo el edificio? Si hay una empresa entera que se ocupa de este tipo de cosas, ¿cómo siguió Norman con su plan? ¿Fue porque tenía poderes que no conocíamos? Seren cerró su libro para responder mi pregunta. Investigamos la zona. No había ningún equipo de investigación sobrenatural por ahí, y parece que el único que sabía sobre su plan era Norman. No era mestizo ni tenía ningún poder más allá de controlar la magia contaminada en este edificio. Él era humano. Las criaturas del más allá le lavaron el cerebro haciéndole creer que era algo más importante de lo que era. Mi pecho se apretó ante sus palabras. ¿Cuántas veces había pasado algo así? ¿Cuántas personas se han vuelto locas por fuerzas del más allá de nuestro mundo que intentaban entrar? Sin embargo, aún odiaba a Norman por todo lo que había hecho, sin importar si era una víctima o no. La corporación tiene todos sus artículos almacenados. Ellos te proporcionarán alojamiento a ti y a los que fueron rescatados del edificio. Los demás todavía están recibiendo tratamiento, pero el panorama parece esperanzador. Fue una buena noticia que no esperaba. Si no me hubieran ofrecido alojamiento, me habría mudado con mis padres. Sin embargo, sería difícil dejar el país en que pasé la mayor parte de mi vida. ¿Puedo hacerte una sugerencia?, Seren preguntó en una voz más suave. Asentí. No sería prudente que estuvieras solo después de lo sucedido. ¿Te sentirías cómodo mudándote a mi casa en mi cuarto de huéspedes? Necesito ayuda para organizar mis libros. Una sonrisa se formó en mi cara.
No pensé que fuera capaz de sonreír de nuevo. Tenía razón, no debía estar solo. Para empezar, estar solo me había metido en todo este lío. Si hubiera sido más inteligente, habría visitado a mis padres después de la muerte de Abby. Pero en lugar de eso, lo reprimí y dejé que se aprovecharan de mí. Además, Seren estaba pidiendo mi ayuda. Ya había decidido que haría cualquier cosa que él necesitara de mí, desde arriesgar mi vida o simplemente clasificar libros, porque sabía que él haría lo mismo por mí. Después de sentir, me hizo otra pregunta que no sabía que necesitaba. Y dime, ¿cómo era tu novia? Sonreí de nuevo. El dolor en mi pecho llegó, pero no me abrumó. Necesitaba hablar de ella después de guardármelo todo para mí durante tanto tiempo. Y Seren no tenía más que tiempo para escuchar. Me alegré de haber pedido su ayuda, incluso si él era un extraño para aquel momento. Si no lo hubiera hecho, ya no estaría aquí. Después de todos los horrores, pesadillas y angustias, tuve la suerte de superarlo. Solo porque ya no estaría solo. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.